Mira, mija, si te cuento esto, es porque ya no aguanto más el secreto guardado en el pecho como una piedra pesada. Mi marido, Joaquín, el que todos en el barrio creían perfecto, el hombre trabajador que construía casas con sus manos callosas, me traicionó con mi propia comadre, esa mujer que yo consideraba como una hermana. Y yo, en vez de derrumbarme en llanto y quedarme quieta como una tonta, planeé algo que nadie vio venir, algo que me devolvió el control de mi vida. ¿Tú qué harías si te rompen el corazón después de tantos sacrificios, eh? ¿Llorar en silencio o pelear con uñas y dientes? Si estás escuchando esto desde Oaxaca o cualquier rincón de México, cuéntame en los comentarios de dónde eres, ¿eh? Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te dejan con la boca abierta, como esta que te voy a platicar paso a paso. Me llamo Josefina, tengo 65 años ya, y vivo en un barrio de la Ciudad de México que antes era puro monte y lodo, pero que ahora tiene hasta supermercado y camiones pasando cada rato. Mis manos están llenas de arrugas, como mapas de todos los caminos que he recorrido, y mi voz a veces tiembla cuando recuerdo. Pero oye, la memoria me sirve todavía para contarte todo sin olvidar ni un detalle. Nací en un pueblito seco de Oaxaca, allá por 1960, en una casita de adobe con techo de palma que se filtraba cuando llovía. La tierra era roja y agrietada, como si el sol la hubiera castigado por años. Mi papá, don Severo, era un campesino que se partía el lomo en el campo plantando maíz y frijol. Pero un día, cuando yo tenía apenas 10 años, cayó muerto en la milpa. El corazón le falló de tanto esfuerzo. «Dios mío, ¿por qué tan pronto?», gritó mi mamá, Gertrudis, abrazando su cuerpo polvoriento. Ella quedó sola con 5 chamacos. Yo era la segunda, detrás de mi hermano Antonio. No lloramos mucho en público, porque en el pueblo eso era signo de debilidad. Pero de noche oía sus sollozos ahogados en la almohada de paja. La vida era dura, mija, pero no sabíamos que éramos pobres, porque todos vivían igual. Comíamos lo que la tierra daba: tortillas calientes con sal, chile y algún nopal cuando había suerte. Mi mamá lavaba ajeno en el río, y yo, con 10 añitos, ya cuidaba a los hermanitos menores, barría el piso de tierra y ayudaba a moler el nixtamal. Escuela, pues casi nada. Aprendí a garabatear mi nombre en la pizarra del pueblo. Pero la vida era trabajar desde que salía el sol hasta que se ponía. Teniendo algo en la panza y un techo, seguimos adelante, decía mi papá antes de irse, y esas palabras se me clavaron como espinas. Pero oye, el verdadero golpe vino cuando tenía 16. Tuve a mi hijo Ramón, un angelito con ojos negros como aceitunas. Pero el papá, ¡ay! Esa es una parte que siempre guardé para mí. Solo te digo que no fue planeado, pero Ramón fue mi luz en esos días oscuros. En 1975, la sequía pegó fuerte, peor que nunca. Los ríos se secaron, las vacas flacas morían de sed, y el viento traía polvo que se metía en los ojos y la garganta. «No hay agua ni para las gallinas», se quejaba mi mamá, mientras veíamos cómo el maíz se marchitaba. Empezaron a llegar cartas de mi hermano Antonio, que se había ido a la Ciudad de México años antes, hablando de trabajos en fábricas, dinero que caía como lluvia y comida en las mesas todos los días. «Allá no pasas hambre, hermana», escribía, aunque él apenas sabía las letras y pedía que alguien le ayudara. Guardaba esas cartas en una caja de galletas vieja, amarillentas y arrugadas del viaje. Un día, sentada bajo un mezquite que resistía el calor, tomé la decisión más pesada de mi vida. Iba a irme a la capital, sola, para juntar plata y traer a Ramón después. Él tenía 3 añitos, con su carita redonda y su olor a leche y tierra. «¿Estás loca, Josefina? Una mujer sola en ese mundo de Dios», me gritó mi mamá.
pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza, porque sabía que aquí nos moríamos de hambre. Vendí lo poco que tenía, unos aretes de mi abuela, una gallina flaca que milagrosamente seguía viva. Metí en una maleta de cartón mi vestido bueno, una foto de Ramón, un rosario que me dio mi mamá y todos mis sueños. La noche antes de partir, no pegué ojo, mirando a mi hijo dormir. Le besé la frente, oliendo su pelo revuelto, y lloré bajito. ¿Dios me perdonará por dejarlo?, me preguntaba, con el pecho apretado como si me ahogara. Le prometí en silencio que volvería pronto o mandaría por él. Es solo por un rato, me mentía, sabiendo que podía ser para siempre. En la terminal improvisada, un terrenito con un banco de madera, abracé a mi mamá y hermanos. Cuando tomé a Ramón en brazos, él se aferró a mi cuello como si supiera. «Mamá, no te vayas», murmuró somnoliento, y sentí que se me rompía el alma. No fui en autobús de lujo, no, mija. Me subí a un camión viejo, de esos que llaman pollero, con bancas de madera en la caja y una lona arriba que apenas tapaba el sol. Éramos como 30, amontonados con nuestras miserias, huyendo de la misma sequía. Va con Dios, hija, dijo mi mamá, mientras el camión arrancaba en una nube de polvo rojo. Salimos de madrugada, yo apretando mi maleta como si fuera mi vida entera. En el camino conocí a Severina, una mujer de unos 30 que iba sola también. «Mujer sola tiene que ser fuerte, comadre», me dijo, y se convirtió en mi primera amiga. La viaje duró 15 días en vez de 7. El camión se descomponía cada rato. Dormíamos al aire libre, comíamos farina con dulce de guayaba. El agua era lo peor. Bebíamos de arroyos sucios y el olor a sudor y diésel se pegaba a la piel. Cantábamos de noche para espantar la tristeza, canciones de Vicente Fernández que me recordaban el pueblo, y yo lloraba pensando en Ramón. «Los chilangos se van a reír de tu acento», me advirtió un viejo. «Pero no les hagas caso, nos necesitan para construir su ciudad». El paisaje cambiaba. El desierto oaxaqueño daba paso a más verde, y en Puebla sentí frío por primera vez, un frío que calaba los huesos. Severina me prestó un rebozo. Los coyotes que organizaban el viaje cobraban caro y prometían trabajo que a veces no existía. Uno intentó abusar de una chavita de 14, pero los hombres lo molieron a golpes. Una niña murió en el camino. La enterramos en un cementerio chiquito de Michoacán y seguimos con el silencio pesado del duelo. Cuando vi la Ciudad de México por primera vez, en octubre de 1975, me quedé muda. Tantos edificios altos, carros zumbando, un ruido que nunca paraba. El aire olía a humo y mugre, ardía en la nariz. Bajamos en la estación del norte, llena de gente perdida como nosotros. Severina y yo no teníamos a dónde ir, el dinero apenas para 2 días de comida. Dormimos en el piso frío de la estación, abrazadas a nuestras cosas. «Mañana buscamos chamba en casas de familia», dijo ella. Esa primera noche, mirando el techo alto, lloré preguntándome si Dios me oía en esa ciudad gigante donde era solo una oaxaqueña más. Pasé 3 días en la estación, hasta que una patrona, doña Odilia, una mujer de 50 con pelo teñido y ropa fina, apareció buscando empleada. «¿Tú sabes cocinar? ¿Tienes referencias?», me preguntó como si comprara fruta. Mentí que sí, como me enseñó Severina. Me eligió por joven y limpia. Me despedí de mi amiga con promesa de vernos los domingos en la Plaza de la Constitución. La casa de doña Odilia estaba en un barrio bonito, con árboles y mansiones. Era un palacio, pisos brillosos, muebles elegantes, una sala solo para comer. Mi cuartito era en el fondo, sin ventana, con olor a humedad, pero mejor que la estación. Mi día empezaba a las 5 y terminaba después de las 10. Limpiaba, lavaba, planchaba, cocinaba. Rompí un vaso
y me descontó del sueldo, que era poco. Estas indias no saben ni agarrar las cosas, decía a su marido como si yo no estuviera ahí. Mi acento era burla para sus hijos. Habla como en las películas de indios, se reía el más chico. Tragaba el llanto y seguía pensando en Ramón. Aprendí a usar la licuadora y la estufa eléctrica, cosas que nunca había visto. Comía sobras sola en la cocina, a veces con hambre. Al mes mandé mi primera carta con dinero a mi mamá. Estoy bien, la ciudad es grande y fría, pronto traigo a Ramón. Mentí, porque estaba lejos de eso. Los patrones me trataban como invisible. Oye, trae café. Nunca mi nombre. La hija mayor, Eleonora, me enseñó a leer mejor por pena. Empleada no necesita leer, solo obedecer, decía la patrona. Pero Eleonora insistía. En mi rato libre, con una lámpara débil, juntaba letras, pensando en leerle cuentos a Ramón. Guardaba cada peso bajo el colchón para alquilar un cuartito y traerlo. La ciudad era cara. El dinero nunca alcanzaba. De noche oía la tele de los patrones, un lujo que solo limpiaba. Mis manos olían a cloro. El frío me calaba. Pensaba en mi pueblo caliente, en el abrazo de mi hijo, preguntándome si algún día me acostumbraría. Después de 3 meses sin folga, tuve mi primer domingo libre. Me puse mi vestido azul, compré carne asada en una fondita y fui a la Plaza de la Constitución. Ahí se juntaban los migrantes como yo, con acentos del sur, jugando dominó, cantando rancheras. Severina me encontró, más arreglada. Estás flaca, comadre, esa patrona te explota. Le conté las humillaciones. Me llevó a una tienda de productos oaxaqueños, compró mole y tlayudas que me hicieron llorar de nostalgia. En su vecindad, un caserón dividido, vi vida real. Mujeres lavando en tanques comunes, niños corriendo, olores de comida mezclados. Ahí oí de los bailes domingueros en salones del centro. Vamos, Josefina, la vida no es solo trabajar. Resistí, pero fui. En un salón abafado, con cumbia tocando, conocí a Joaquín. Estaba recargado en la pared, con una cerveza, moreno, con una cicatriz en la barbilla de una pelea vieja. Baila conmigo, guapa, dijo acercándose. Bailamos 3 piezas. Él respetuoso. Era de Puebla, en la capital desde hace 5 años, trabajando en construcción. Cuando le hablé de Ramón, no se alejó. Eso te hace más fuerte, dijo. Cambiamos direcciones, prometimos vernos. Volví a casa de la patrona con calor en el pecho, el sonido de la música en la cabeza. Llegó una carta de mi mamá. Ramón preguntaba por mí todos los días. Habla con tu foto como si fueras tú. Lloré toda la noche. El domingo siguiente, Joaquín me esperaba con una cinta para el pelo. Para tu cabello bonito. Nos veíamos en mis folgas escasas, paseábamos por el Parque Chapultepec, hablábamos de sueños. Él quería comprar terreno, yo traer a Ramón. Me sacó una foto para mandarla a mi hijo. Namoreamos 1 año antes de vivir juntos. Boda en el registro civil con Severina de testigo. Salí de la patrona furiosa. ¡Ingrata! Vas a sufrir sin techo. Llevé mi maleta al cuartito que alquilamos en una vecindad del centro. Era chiquito, con cama, fogón y mesa, baño compartido, pero era nuestro. Joaquín ganaba bien, pero irregular. Yo lavaba ajeno. Él empezó a beber más, llegaba tarde. Es el estrés, comadres, decía. Una carta de mi mamá dijo que Ramón guardaba mi foto bajo la almohada. Junté fuerza, encontré mejor chamba. 5 años después, volví por él en autobús. El pueblo parecía más chico, mi mamá más vieja. Ramón, de 8, me miró desconfiado. «¿Mamá?», dijo escondido. No corrió a mis brazos. Pasé una semana reconquistándolo con historias y regalos. En el viaje de vuelta, él se maravillaba con todo. En la terminal, Joaquín esperaba nervioso. «Este es tu nuevo papá», dije. Ramón extendió la mano seria. La adaptación fue dura.
Ramón extrañaba. Joaquín brigaba. Descubrí que estaba embarazada de María. Joaquín reaccionó bien, bebió menos, creó lazo con Ramón, oyendo partidos en la radio. María nació en casa con ayuda de una vecina. El cuartito se hizo pequeño. Mudamos a un terreno irregular en la periferia, en costa cerca de un arroyo. Construimos un barraco de madera con ayuda de vecinos. Las primeras semanas, agua de una fuente lejana, luz de velas. Quedé embarazada de Antonio. La primera inundación destruyó todo. Agua subiendo de noche, salvamos lo poco. ¡Peguen lo importante!, grité. Al amanecer, lama por todos lados. Lloré en la cocina destruida. Raimundo, con 12, dijo: «Limpiamos, ma». Vecinos ayudaron, nació la asociación. Reconstruimos con base de ladrillo, Joaquín líder. 2 años después, llegó la luz. Ahora estamos en el siglo, bromeó encendiendo la lámpara. Agua 3 años más tarde, chorro de la llave como magia. La casa creció, más cuartos, baño dentro. El barrio tuvo tiendita, escuela. Mantuve tradiciones oaxaqueñas. Mole los domingos, fiestas de Día de Muertos con altar grande. Pero los chamacos más chicos sentían vergüenza. «Somos de aquí, ma», decía Antonio. A los 40 aprendí a leer bien en clases nocturnas. «Quiero ayudar con sus tareas», les dije. Visitas de parientes traían noticias, hasta la de la muerte de mi mamá en 1990. Lloré días arrepentida de no verla. El barrio creció en los 90, más gente, fábricas. Joaquín ascendió, compramos heladera, tele. María quiso estudiar técnico. «Tengo jeito, ma». La apoyamos, pasó el examen con beca. Raimundo abrió taller mecánico, María casó tarde con 4 hijos. Antonio enderezó con Teresa, 2 chamacos. Nunca ricos, pero sobrevivimos. Joaquín trabajó hasta que el cuerpo falló. Perdí a Severina por cáncer. La edad trajo achaques, pero nada como la traición que vendría. Un día encontré una carta en su bolsillo. «Te extraño, amor. Nuestra hija pregunta por ti». El perfume en su camisa, las llegadas tarde. «¿Qué es esto, Joaquín?», pensé temblando, pero guardé silencio, observando. Con el corazón latiendo, como un tambor enloquecido, escondí esa carta arrugada en el fondo de mi cajón, bajo las sábanas dobladas que olían a jabón barato. No dije ni pío, mija, pero desde ese momento empecé a vigilar cada movimiento de Joaquín, como un halcón acechando a su presa en el desierto oaxaqueño que tanto extrañaba. Al principio me convencía a mí misma de que era solo un malentendido, un papel viejo de quién sabe cuándo. Pero las dudas crecían como maleza en época de lluvias. Él llegaba a casa con esa sonrisa cansada, besándome la frente como siempre, y yo fingía que todo estaba bien, sirviendo el pozole que había cocinado con las manos temblorosas. «¿Cómo te fue en la obra, amor?», le preguntaba con voz dulce, mientras escaneaba su camisa en busca de más pistas, un cabello ajeno o ese aroma dulzón que no era mío. Los días se volvieron una rutina tensa, pero recordaba los tiempos en que todo parecía un sueño hecho realidad, antes de que las grietas aparecieran. Cuando nos mudamos a esa vecindad del centro, después de dejar a la patrona, sentía que por fin tenía un pedacito de cielo. Joaquín traía flores silvestres de la calle, esas margaritas amarillas que ponía en un vaso sobre la mesa chueca. «Para mi reina oaxaqueña», decía guiñándome el ojo, y nos reíamos mientras comíamos tacos de suadero que comprábamos en la esquina. El cuartito era estrecho, con paredes agrietadas y el ruido constante de los vecinos gritando o poniendo música a todo volumen. Pero era nuestro refugio. De noche nos acurrucábamos en la cama, hablando de planes grandes. «Un día tendremos una casa con patio, donde los chamacos corran libres», murmuraba él, acariciándome el pelo. Yo asentía,
imaginando a Ramón jugando con hermanos que aún no nacían. Pero oye, la realidad nos golpeaba duro. Joaquín trabajaba en construcciones, levantando edificios altos que tocaban las nubes, pero cuando llovía no había chamba y el dinero se evaporaba como agua en el sol. Yo salía temprano a lavar ropa en casas ajenas, frotando hasta que las manos se me ponían rojas y agrietadas. «Más rápido, Josefina, que no tengo todo el día», me apuraba una patrona nueva, una viuda amargada que pagaba lo justo. Regresaba exhausta, con los pies hinchados, pero encontraba fuerza al ver a Ramón, que ya iba a la escuela del barrio, aprendiendo a leer con libros prestados. «Mamá, mira, ya sé decir casa», me mostraba orgulloso, y yo lo abrazaba fuerte, oliendo su sudor infantil mezclado con el polvo de la calle. Ahí vino María, mi princesita, nacida en una noche tormentosa, donde el trueno retumbaba como advertencia del cielo. El parto fue en casa, con una partera vecina que masticaba chicle mientras me animaba. «Puja, comadre, que ya viene». Joaquín estaba a mi lado, sudando nervioso, sosteniendo mi mano. Cuando María lloró por primera vez, él la levantó como un trofeo. «Es igualita a ti, Josefina, con esos ojos fieros». Por un tiempo, las cosas fluyeron mejor. Él dejó la cerveza por semanas, enfocándose en ser padre. Los domingos llevaba a Ramón a oír los partidos del América en la radio del vecino, gritando goles juntos. «Golazo, chamaco, ¿viste eso?». Yo sonreía desde la cocina, preparando mole negro con las especias que traía de una tiendita oaxaqueña, recordando las fiestas del pueblo donde bailábamos hasta el amanecer. Sin embargo, las señales empezaron a acumularse como nubes antes de la tormenta. Primero fue el dinero. Notaba que faltaban pesos del frasco donde guardábamos los ahorros para el terreno. «¿Dónde está la plata de esta semana, Joaquín?», le pregunté una vez con voz casual, mientras planchaba su camisa. Él se rascó la cabeza, mirando al techo. «Ah, pues la presté a un cuate de la obra. Ya me la devuelve». No insistí, pero al día siguiente encontré un recibo de una cantina en su bolsillo, con fecha de un día que supuestamente había trabajado extra. El perfume volvió, sutil al principio, un olor floral que no usaba yo. «Huele raro tu ropa», comenté lavándola, y él se rió. «Será el jabón nuevo, mujer, no seas paranoica». Pero en mi interior un nudo se apretaba. Recordaba cómo mi hermano Antonio me había traicionado en el pueblo con mi mejor amiga. El rumor que me impulsó a huir, jurando no dejarme pisotear nunca más. La vida en la vecindad se complicaba con los chamacos creciendo. María era una bolita de energía, gateando por el piso de cemento, riendo con todo. Antonio llegó después, en medio de una crisis. Perdí un embarazo antes por el estrés de las deudas, un dolor sordo que me dejó en cama días, llorando en silencio mientras Joaquín fumaba afuera, murmurando: «Dios sabe por qué, Josefina». Cuando Antonio nació, fuerte y gritón, pensé que era una bendición, pero el espacio se achicaba. «Necesitamos mudarnos», le dije a Joaquín una noche, con Antonio mamando en mis brazos. Él asintió, pero sus ojos evasivos me inquietaban. Empecé a notar sus ausencias. Salía a ver a un amigo y volvía tarde, con excusas flojas. «El tráfico, ya sabes, esta ciudad es un caos», decía besándome rápido. Intercalaba estos momentos oscuros con recuerdos dulces que ahora dolían más, como cuando compramos nuestro primer radio a plazos y bailábamos cumbias en el cuartito, con los chamacos aplaudiendo. «Eres la mejor bailarina, ma», decía Ramón, imitando mis pasos. O las noches en que Joaquín me contaba historias de su Puebla natal, de ríos cristalinos y fiestas con mariachis, prometiendo: «Un día te llevo allá, comadre». Pero la duda envenenaba todo. Una vez, revisando su chamarra, encontré un arete barato, plateado, que no era mío.
¿De quién es esto? Pensé guardándolo, el corazón acelerado. Severina, mi comadre fiel, notó mi cambio cuando nos vimos en la plaza. Tienes cara de preocupada, Josefina. ¿Todo bien con Joaquín? Le conté lo del dinero y el perfume, y ella frunció el ceño. Vigila, comadre. Los hombres son como coyotes, astutos. La inundación llegó como un castigo divino, transformando nuestro barrio en un río de lodo. Llovió 3 días sin parar. El arroyo se desbordó y el agua entró de madrugada, fría y sucia. ¡Levántense! ¡El agua!, grité despertando a todos. Joaquín cargó a los chamacos. Yo agarré documentos y ropa. Salimos a la calle empapados, viendo cómo el barraco se hundía. Al amanecer, todo era ruina. Muebles flotando, paredes caídas. «Maldita sea», maldijo Joaquín, pateando el lodo. Pero los vecinos se unieron, como una familia improvisada. Don Manuel, un migrante de Veracruz, organizó «Juntos salimos de esta». Limpiamos días, compartiendo comida escasa, y nació la asociación para pelear por drenaje y luz. Reconstruimos con ladrillos robados de obras abandonadas. Joaquín dirigiendo, «Más alto, para que no vuelva a pasar». Pero en medio del caos encontré otra pista. Un sobre con dinero que él escondía en una lata oxidada. «Para emergencias», dijo cuando lo confronté sutilmente, pero sus ojos mentían. Empecé a seguirlo en secreto. Un día lo vi entrar a una cantina del centro, saliendo con una mujer morena, riendo. No era clara la traición aún, pero el estómago se me revolvió. «No puede ser», susurré escondida en la esquina, lágrimas calientes rodando. Decidí esperar, juntar pruebas, mientras la casa nueva tomaba forma. Un techo firme, un baño decente. Los chamacos crecían entre risas y preocupaciones. Ramón ayudaba en la obra, fuerte como su padre. «Yo te cuido, ma». María soñaba con estudiar. «Quiero ser maestra, para enseñar a otros como yo». Antonio, inquieto, corría por las calles trayendo moretones de peleas. Joaquín bebía más, excusándose con el estrés. «Solo una chela, mujer». Pero una noche llegó oliendo a ese perfume y encontré un mensaje garabateado en un papel. «Nos vemos mañana, mi amor». El mundo se me vino abajo, pero fingí sueño, planeando en la oscuridad. «¿Hasta cuándo, Dios?», pensé apretando el rosario, decidida a no ser víctima. La asociación logró la luz eléctrica. Un milagro. La bombilla parpadeando como esperanza. «Mira, chamacos, luz propia», exclamó Joaquín, pero su voz sonaba hueca. El agua llegó después, un chorro limpio que celebramos con risas. La casa se expandió. Un cuarto extra para los niños, paredes pintadas de blanco. Mantuve las tradiciones, cocinando tlayudas los fines de semana, contando leyendas oaxaqueñas alrededor de la mesa. «No olviden sus raíces», les decía, pero Antonio replicaba: «Somos chilangos, ma, déjate de cuentos viejos». Dolía, pero empujaba adelante, aprendiendo a leer mejor en clases vespertinas con un cuaderno prestado. Para no depender de nadie, me motivaba. Visitas de parientes traían ecos del pueblo, pero la muerte de mi mamá en una carta me destrozó. Se fue en paz, durmiendo. Lloré abrazada a Joaquín, que consolaba. Era fuerte como tú. El barrio bullía en los 90, con fábricas atrayendo más migrantes. Joaquín ascendió a capataz, trayendo geladera y tele. «Para mi familia», decía orgulloso. María ganó la beca para técnico. «Lo logré, ma», gritó abrazándome. Ramón abrió su taller, mi propio negocio. Antonio enderezó con Teresa. «Ella me cambia, ma». Pero las señales culminaban. Encontré una foto en su billetera, él con una mujer y una niña pequeña. «Nuestra hija», pensé conectando puntos, el aliento cortado. No confronté aún, pero en mi mente el plan tomaba forma. Observando su sonrisa falsa,
al llegar a casa, con los ojos fijos en el techo agrietado, donde las sombras bailaban como fantasmas burlones bajo la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana. Empecé a tejer en silencio un entramado de ideas que me sacarían del abismo. No era rabia ciega lo que sentía, mija, sino una determinación fría, como el viento que sopla en las mañanas de invierno en esta ciudad que nunca duerme. Un plan que nacía de años de callar dolores y fingir sonrisas. Al día siguiente actué como si nada, preparando el desayuno con manos firmes. Huevos revueltos con chile y tortillas calientes, el aroma llenando la cocina, mientras Joaquín se desperezaba en la cama, rascándose la barba incipiente. «Buenos días, amor. ¿Café?», le ofrecí con voz neutra, observándolo de reojo para captar cualquier titubeo en su mirada. Él murmuró un «sí, gracias», distraído, sin notar cómo mi pulso acelerado delataba la tormenta interior. Decidí profundizar, usando las habilidades que había pulido en esas clases nocturnas de alfabetización, donde garabateaba letras hasta que los ojos me ardían. Para investigar, para no ser ciega, me repetía, hojeando un viejo cuaderno lleno de anotaciones. Empecé por lo sutil. Pregunté casualmente sobre esa prima a la que supuestamente enviaba dinero, mencionando una carta que encontré por accidente mientras limpiaba. «Ah, es familia lejana, no te preocupes», respondió él, cambiando de tema rápido hacia el clima o el tráfico infernal de la avenida. Pero sus manos sudadas al agarrar la taza me confirmaron lo que ya intuía, mentiras apiladas como ladrillos inestables. No insistí. En cambio, me alié con las vecinas chismosas de la cuadra, esas mujeres curtidas por la vida que se reunían en el lavadero común a intercambiar secretos como monedas. «Oye, comadre, ¿has visto a Joaquín con alguien raro?», le solté un día, fingiendo preocupación por su salud. Una de ellas, doña Lupe, una guanajuatense de ojos agudos, asintió con picardía. «Lo vi platicando con una morena en el mercado, parecía muy amigable». Ese comentario fue como una chispa en pólvora seca. La confirmación llegó como un rayo en una tarde nublada, cuando lo seguí hasta un parque polvoriento en la colonia vecina, escondida tras un puesto de elotes. Ahí estaba él, sentado en una banca oxidada, besando a mi propia comadre, esa traidora que yo había considerado aliada desde el viaje en el camión. Y a su lado una niñita de unos 4 años, con la misma cicatriz sutil en la barbilla que Joaquín lucía de su juventud brava. «Papá, ¿jugamos?», le dijo la cría, y él la levantó riendo, un sonido que me atravesó como un cuchillo oxidado. «Nuestra hija», repetí en mi mente, conectando los puntos con un dolor que me dejó sin aliento, las piernas flojas como si el suelo se abriera. Era el secreto completo. No solo infidelidad, sino una familia paralela, financiada con el sudor que yo creía nuestro. Me escondí tras un árbol, mordiéndome el labio hasta sangrar, mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. «¿Cómo pudiste, después de reconstruir todo juntos?», susurré al viento, el corazón hecho trizas. Pero en lugar de derrumbarme ahí mismo, canalicé esa agonía en acción. Regresé a casa antes que él, fingiendo migraña, para evitar preguntas, y empecé a recopilar evidencias en una caja escondida bajo el piso suelto de la despensa. Recibos de envíos de dinero, notas garabateadas con direcciones, hasta esa foto que había rescatado de su billetera. No confrontación directa, me juré, recordando cómo en el pueblo las mujeres que gritaban perdían todo. En cambio, opté por algo más astuto, usando la asociación de vecinos como escudo. Organicé una reunión de ayuda comunitaria para familias en apuros, invitando sutilmente a la comadre bajo pretexto de apoyo, pero sabiendo
que los chismes volarían como pájaros libres una vez que las lenguas se soltaran. Ven, comadre, platicamos de tus problemas, le dije por teléfono, con voz melosa que ocultaba el veneno. Ella aceptó, ignorante del lazo que yo ya había atado. Mientras tanto, la casa bullía con tensiones familiares que amplificaban el drama. Antonio, mi casula rebelde, empezó a imitar los vicios de su padre. Llegaba oliendo a cerveza barata después de juntarse con pandilleros de la esquina, con moretones en los brazos de riñas callejeras. «Otra vez tarde, chamaco. ¿Qué te pasa?», le grité una noche, cuando entró tambaleante. Él replicó con ojos vidriosos: «Déjame en paz, ma, soy grande». Joaquín, hipócrita, lo regañó fuerte: «Enderézate o te corro». Pero yo veía el espejo en sus acciones, y eso avivaba mi fuego interno. María, en cambio, brillaba con su beca para el técnico, pero con un giro amargo. Usó dinero prestado de la lata que Joaquín guardaba, sin saber que era para su familia secreta. «Gracias, pa, por el apoyo», le dijo emocionada al entregarle el recibo de inscripción, y él palideció, balbuceando: «De nada, hija». Yo observé en silencio, notando cómo su culpa lo carcomía, y eso me dio más munición para mi estrategia. En las noches solitarias, cuando los chamacos dormían y Joaquín roncaba ajeno a todo, me permitía derramar lágrimas en el baño, mirando mi reflejo en el espejo empañado. Una mujer de 50 y tantos, con arrugas que contaban batallas, pero con una chispa nueva en los ojos. Yo, que crucé desiertos por un futuro, no dejaré que me roben el mío, me repetía, secándome la cara con determinación. Aliada con doña Lupe y otras, empecé a esparcir rumores sutiles en la asociación. Pobre comadre, sola con una niña, ¿quién la ayudará? Los chismes hicieron lo suyo, exponiéndola a miradas juzgadoras que la aislaron, mientras yo juntaba papeles para un divorcio que reclamaría los ahorros ocultos, esos que él desviaba. «Usaré la ley, no los puños», planeaba, consultando en secreto con un abogado del barrio que atendía gratis a migrantes. El clímax estalló en una cena familiar improvisada, con los hijos reunidos alrededor de la mesa cargada de enchiladas y arroz, el vapor subiendo como niebla de batalla. No pude más. Saqué la caja de evidencias, esparciéndolas con manos temblorosas pero firmes. Fotos, cartas, recibos. «Explícame esto, Joaquín», dije con voz quebrada pero acusadora, los ojos fijos en los suyos. Él se puso pálido como papel, tartamudeando: «No es lo que piensas, Josefina». Los chamacos reaccionaron en caos. Ramón se levantó furioso: «¿Cómo pudiste, pa?». María lloró tapándose la boca. Antonio miró confundido. La familia se partió en ese instante, gritos rebotando en las paredes que habíamos levantado juntos, y yo, en medio del torbellino, sentí un alivio amargo mezclado con terror. «Esto no acaba aquí», pensé, mientras el eco de las voces llenaba la habitación, sabiendo que el siguiente paso cambiaría todo para siempre. Mientras el eco de aquellas voces airadas se desvanecía en el aire espeso de la sala, como humo de una fogata que se apaga lentamente, me quedé de pie en medio del desorden, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular, sintiendo cómo la adrenalina se convertía en un cansancio profundo que me anclaba al suelo. Los platos a medio comer seguían humeando sobre la mesa, el vapor ahora frío y olvidado, y los ojos de mis hijos, rojos por las lágrimas y la confusión, se clavaban en mí como preguntas sin respuesta. Joaquín, con el rostro descompuesto y las manos abiertas en un gesto de súplica fallida, balbuceó algo inaudible antes de derrumbarse en una silla, cubriéndose la cara. «Josefina, por favor, déjame explicar.
murmuró finalmente, pero su voz se quebró como cristal viejo. No respondí de inmediato. En cambio, recogí las evidencias esparcidas con movimientos deliberados, como quien junta piezas de un rompecabezas roto, y las guardé de vuelta en la caja, cerrándola con un clic que sonó como un veredicto final. Los días que siguieron fueron un torbellino de silencio y decisiones duras, mija, donde el hogar que habíamos construido se transformó en un campo minado de emociones. Ramón, mi primogénito, fue el primero en romper el hielo esa misma noche, acercándose con pasos pesados. Ma, lo que hizo Pa no tiene nombre, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo tenso como un alambre, y le susurré: sobreviviremos, hijo, como siempre. María, con su sensibilidad de maestra en ciernes, lloró en mi regazo hasta el amanecer, murmurando: pensé que éramos una familia perfecta. Antonio, el más volátil, salió dando un portazo, pero regresó al alba con los ojos hinchados. Lo odio, ma, pero te quiero a ti. Unidos en el dolor, mis chamacos me respaldaron sin dudar, rechazando las excusas de su padre con una frialdad que me partía el alma, pero que también me fortalecía. Joaquín intentó recomponer el desastre con promesas vacías, apareciendo con flores marchitas o regalos baratos de la feria. Fue un error, Josefina. Ella no significa nada. Pero sus palabras rebotaban en mí como gotas en una piedra caliente, evaporándose sin dejar rastro. Finalmente, lo confronté en privado, en la cocina iluminada por la luz parpadeante de la bombilla que él mismo había instalado años atrás. Vete con ella, Joaquín, pero no te lleves nada que sea nuestro. Él empacó una maleta raída esa misma semana, murmurando disculpas que sonaban huecas, y se marchó bajo una lluvia fina que lavaba las calles del barrio. Lo vi partir desde la ventana, su figura encorvada desapareciendo en la niebla, y sentí un vacío extraño, no solo de pérdida, sino de liberación, como si un peso invisible se desprendiera de mis hombros. La comadre, esa serpiente disfrazada de amiga, lo recibió al principio con brazos abiertos, pero el fracaso no tardó en llegar, como una tormenta anunciada por nubes negras. Sin el soporte de nuestra familia, sin los ahorros que yo ahora controlaba, su vida paralela se desmoronó rápido. Doña Lupe me contó los detalles en una tarde de café amargo. La corrieron del trabajo por chismes, comadre, y Joaquín no pudo mantenerla con sus chambas esporádicas. La amante, viéndose en la miseria, lo abandonó semanas después, dejándolo solo en una pensión mugrienta del centro, con la niña llorando por un padre que ya no podía proveer. Me dejó por pobre, me confesó él mismo en una llamada desesperada meses más tarde, su voz ronca por el alcohol y el arrepentimiento. No sentí lástima, mija. En cambio, una justicia poética se instaló en mi pecho, como si el universo equilibrara las cuentas pendientes de tantos años de engaños. Con Joaquín fuera, reconstruí mi mundo ladrillo por ladrillo, pero esta vez con manos propias y aliadas nuevas. Los chamacos se volvieron mi pilar. Ramón expandió su taller, trayendo ingresos extras que usamos para remozar la casa, pintando las paredes de un azul vivo que recordaba el cielo oaxaqueño. Esto es por ti, ma, dijo instalando una puerta nueva. María, ya graduada, consiguió un puesto en una escuela cercana y trajo a sus propios hijos a jugar en el patio, llenando el aire de risas infantiles que ahuyentaban los fantasmas del pasado. Abuela, cuéntanos una historia, pedían los nietos, y yo les narraba cuentos de mi pueblo, tejiendo tradiciones con hilos de resiliencia. Antonio, enderezado por Teresa, abrió una tiendita en la esquina, vendiendo dulces y refrescos. Para que no falte nada, ma. Juntos transformamos el barrio,
Me volví líder de la asociación, presionando por pavimentación y un parque comunitario, donde ahora los vecinos se reúnen para fiestas con mariachis y tamales, un oasis en la periferia que se ha convertido en un vecindario próspero con luces LED y autobuses puntuales. Pero el verdadero giro, el que me dejó boquiabierta, como si el destino jugara una broma cósmica, llegó durante el divorcio que tramité con el abogado del barrio, revisando papeles viejos que Joaquín había dejado olvidados en un cajón polvoriento. Encontré documentos de una herencia oculta, un terreno en Puebla, heredado de su abuelo, que él nunca mencionó, valorado en una suma que nos habría cambiado la vida años atrás. Esto era suyo, pero lo escondió, explicó el abogado, ajustándose los lentes. Ahora es tuyo por ley, Josefina. Reclamé lo que me correspondía, vendiendo parte para invertir en la educación de los nietos, becas para la universidad, clases de música para los más chicos. ¿Quién iba a decir que su traición me haría rica y libre? Pensé contando los billetes por primera vez con manos seguras, invirtiendo el resto en un fondo para emergencias comunitarias. Ahora, con 65 años, camino por el barrio con la cabeza alta, organizando talleres para mujeres maltratadas. No se queden calladas, comadres, la fuerza está en nosotras. La edad trae sus achaques, la presión alta, las juntas que crujen como puertas viejas, pero también una paz serena, sentada en la baranda viendo a los nietos corretear bajo el árbol de pitaya que plantamos hace décadas. Joaquín reapareció una vez, demacrado y solo, pidiendo perdón en la puerta. Fui un idiota, Josefina. Lo miré con lástima distante. Sí, lo fuiste, pero yo ya volé. No lo dejé entrar. En cambio, cerré la puerta con suavidad, girándome hacia la luz de la cocina donde la familia esperaba. Mira, la vida duele como un clavo oxidado, pero de las heridas salen cicatrices que te endurecen y a veces alas para volar más alto. Si estás pasando por algo así, recuerda, tú vales oro, mija, no dejes que nadie te lo quite. Gracias por escucharme hasta aquí, como si estuviéramos platicando bajo las estrellas de Oaxaca. Comenta abajo qué harías tú en mi lugar y suscríbete para no perderte más confesiones nocturnas que te hacen sentir menos sola. Que Dios te bendiga y cuídate mucho.